el agradecimiento de la Academia Peruana de la Lengua a la Asociación de Academias por haber aceptado en Córdoba hace unos años la publicación de este libro. Me parece increíble que ahora lo tengamos entre manos, porque con todo lo que ha pasado en este tiempo, solo tristezas hemos tenido los peruanos. Entonces, mi agradecimiento especial pues a Santiago, a Mario Vargas Llosa, por supuesto, a Alonso Cueto, a Sergio Ramírez, a Ricardo González Vigil y a Carlos Domínguez, una persona que nadie menciona, pero que es el artífice de llevar este libro a la imprenta. Me parece un genio de las ediciones. Lo conozco hace 20 años. Bueno, dicho esto, quisiera empezar con dos breves anécdotas. A los 10 minutos me va a avisar él. En 1966, cuando ya había publicado Los ríos profundos, y muchos lo habíamos estudiado en la universidad, José María Arguedas concurrió a una invitación de escritores jóvenes en ese momento, que hacíamos un congreso, un encuentro de escritores jóvenes, que se hizo en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y en un acto que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Ingeniería, invitamos a José María Arguedas a dirigir unas palabras. Y yo me puse, francamente, en la primera fila, y José María Arguedas comenzó a dirigirnos la palabra y estaba de pie a 1 metro donde yo estaba y lo miraba todos sus gestos, y él nos contó un cuento maravilloso que se llama El sueño del pongo, que todavía no había publicado. Es un cuento, un pongo es un individuo que sufre, es la última persona en una hacienda, en un fundo, el que todos desprecian. Y en el cuento, este pongo le dice al hacendado que él es un miserable, un hombre lleno de llagas, un hombre que no vale para nada, etcétera, etcétera. El cuento, el sueño, porque es algo que ha soñado, que le está contando, termina con esto, que sueña que el hacendado le lame las heridas, lo cura con un acto físico. Y ya suponen ustedes ese final. Cuando José María Arguedas llegó a este punto, empezó a llorar. ¿Se imaginan ustedes tener 20 años y tener al lado a José María Arguedas llorando? No me he olvidado jamás. Paso a una segunda anécdota, que es muy corta también. En Grenoble, 1988-89, hubo un homenaje a José María Arguedas de ponencias, un congreso de 20 intelectuales, y el anfitrión era Roland Forgues, un especialista también en Arguedas, y entonces dijo algo que se conecta con algo que tú dijiste, que aprendió primero español y luego quechua. Quechua, después español, al revés. Perdón, quechua primero y español después, es lo que ha dicho Santiago. Bueno, Forgues dijo exactamente lo contrario. Entonces, el profesor de quechua de la Universidad de la Sorbona de París 8, apellidado Yaranga, un peruano quechua hablante, dio un golpe y dijo, eso es exactamente al revés. Bueno, los lingüistas consideran en que es posible aprender 2 idiomas al mismo tiempo, que sinceramente es lo que yo creo, que con el padre se comunicaba pues en español y con los indios, porque así se dice y se decía, se comunicaba en quechua. Porque es muy difícil encontrar una persona como Arguedas que alcance un alto nivel en 2 idiomas al mismo tiempo y al mismo tiempo pueda expresarse literariamente en ellos. Bueno, es cierto que se puede, pero eso lo hermana justamente con algunos intelectuales, algunos escritores en el mundo que han alcanzado ese nivel de escribir con la misma fluidez en un idioma u otro. Isaac Bashevis Singer, por ejemplo, que es un escritor que empezó en yiddish, en polaco, y luego escribió en inglés y ganó el premio Nobel. Vladimir Nabokov, por ejemplo, que bueno, pues es ruso, escribe en alemán y escribe en inglés. Y nosotros tenemos un poeta, César Moro, que escribía con la misma fluidez, tanto en español como en francés. Y Ecuador tiene un gran poeta que yo quiero siempre reivindicar, que se llama Alfredo Gangotena, nacido en 1904 y muerto 40 años más tarde, que fue mandado por sus padres a estudiar ingeniería civil
y se hizo poeta, primero surrealista y después fue solo él, Alfredo Van Gotena, un gran poeta. Entonces yo quisiera insistir en esta característica que no es muy frecuente en la historia literaria y que sí lo es en el siglo XX, mejor dicho, aparecen casos notabilísimos. Entonces, dicho esto, quiero decir que Los ríos profundos, créanme, los que no lo han leído, es una de las novelas más hermosas escritas en idioma español, porque está escrita en español. Es español, es el español andino, mezclado, trufado de palabras quechuas que los peruanos conocemos en su gran mayoría y que por eso es que hemos apelado en esta edición, ¿cierto?, a especialistas como Rodolfo Cerrón Palomino para que nos ilustren sobre esas palabras que un lector peninsular, por ejemplo, puede no entender. Pero hay muchas que ya se han incorporado. En ese sentido, yo creo que Arguedas, junto con Juan Rulfo, serían los exponentes mejores durante todo el siglo XX de esa alianza entre una cultura ibérica y una cultura, pues, de los pueblos originarios. Aunque en el caso de Rulfo, digamos, las palabras náhuatl o mayas sean pocas, pero sí los mexicanismos muchos. Entonces es un modelo justamente de la diversidad del idioma, este libro magnífico.